a esto. Ahí está Eduardo Maradona. Bueno, han habido muchas actividades, nos lo va a contar, y hay también mucha preocupación de cosas que pasan en la ciudad. Bueno, la recesión apunta centralmente a toda la nación, pero Rosario es una es un lugar de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que ha tenido siempre picos muy elevados, inclusive en otras actividades no tan industriales, sino actividades artísticas, si me apura, y de otro carácter, es decir, eventos que se han organizado en Rosario, y que prácticamente eso ha tenido una baja considerable. Buen día, Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo va la semana, Eduardo? Buenos días, Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? La verdad que estamos tan complicados que no sé por dónde empezar. Realmente la temperatura está igual que en San Juan, felizmente, con un poquito, hoy dentro de todo, dentro de la temperatura baja que hay, está bastante pasable, pero está Ujú. anunciado mucho frío para los próximos días. Un poco para entrar en clima, en el clima económico, no en el clima del tiempo. Hoy, ¿no es cierto?, tenemos una gran preocupación en el sector comercial de Rosario, porque 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas. Nosotros desde el Departamento de Economía, desde Federación Gremial de Comercio e Industria, hemos hecho un relevamiento y la verdad que en la encuesta la actividad comercial realizada durante los primeros días de mayo, el relevamiento expone un escenario de marcada incertidumbre, donde la disminución de la demanda, agravada por el aumento de costos fijos y la falta de herramientas de financiamiento, comprometen la estabilidad de los establecimientos. Eso habla a las claras de lo que usted estaba diciendo, cómo siguen cerrando pymes y la cantidad de gente que queda sin trabajo, que hoy es muy difícil recuperarlo. Fíjese que la percepción del sector, ¿no es cierto?, es mayoritariamente negativa. Según el relevamiento realizado, el 69% de los comerciantes encuestados sufrió una disminución en sus ventas respecto a abril. Esto es gravísimo. Solo un 18% registró variaciones en su nivel de facturación y apenas el 13% logró registrar algún incremento en su facturación, y que, de acuerdo a lo que se detectó, tiene que ver con productos importados que son de poco volumen. Entonces esto habla a las claras que las pymes siguen fuera del radar del gobierno nacional, que todavía siguen sin entender que las pymes son las que generan, motorizan la economía diaria de la Argentina. Ellos siguen mirando vaca muerta, siguen mirando gas, petróleo y minería, son inversiones a 30 años, son inversiones que tal vez tengan un futuro enorme en la medida que haya política de Estado y seguridad jurídica y que las empresas vengan a invertir a Argentina y que Argentina le brinde las condiciones de infraestructura que hoy tampoco las tiene. Entonces, es una mirada a futuro muy lejana, pero ¿qué hacemos hoy? La gente necesita comer hoy. La gente está totalmente endeudada. Las pymes siguen cerrando porque tenemos un altísimo costo impositivo que hace que no nos deje competir, que seamos caros para el mercado interno y carísimo para poder exportar y competir con el resto de los países. Entonces habla a las claras de que hay que cambiar la matriz política de la Argentina. Nosotros no podemos seguir dependiendo y eso, y hablo y lo aclaro antes de decirlo, no soy comunista, no soy kirchnerista, pero sí Estados Unidos nos tiene el pie arriba y no nos deja crecer desde hace más de 20 años, que venimos financiando el mercado de Brasil y de Estados Unidos. Nosotros, si a Argentina lo dejan despegar y le sacan el pie de encima, Argentina se convierte en una de las potencias más importantes del mundo, con todo lo que tiene para dar. Pero bueno, Claro. en la medida que nosotros sigamos obedeciendo las órdenes de arriba y que nos sigan financiando deudas con más deudas y que nos mantengan tranquilos, ¿cuáles son las órdenes de arriba? ¿Argentina es Claro. competencia nuestra? Bueno,
mantengan los aranceles, sigan subiendo los impuestos, que vivan como puedan. Entonces es como uno lo ve, no hace falta que uno lo diga. Antes íbamos a Venezuela, hoy vamos a Chile, ricos y pobres, que es lo que Claro. la pretensión de Estados Unidos en Argentina, que la clase media desaparezca, y está clarísimo. ¿Cómo se va dando esto, no? Teníamos, ayer lo decíamos también, ¿no? Un panorama nacional en el cual el 50% es oficial de pobres, ¿no? Hay indigentes, también agréguele otro poquito, que es bastante. Pero leía un título en Rosario que decía, crecen los embargos de Arca, comercio, industrias de Rosario piden urgente un alivio. Qué fuerte que es esto, Eduardo, ¿no? Pero fíjese que nosotros le mandamos, desde Federación Gremial, le mandamos una carta a Arca por para que ejecuten la suspensión de las ejecuciones fiscales y embargo para pymes, primero por la profunda preocupación por la realidad de las pequeñas y medianas empresas, y en respuesta, digamos, a una delicada coyuntura económica que atraviesa el sector productivo, que está de público conocimiento. Por eso se eleva un pedido de alivio urgente ante, ¿no es cierto?, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad y dificultad en la cadena de pagos. Y ellos, digamos, un poco dormidos, ellos siempre están esperando que alguien reaccione, como nosotros, digamos, empresarios de verdad, somos los que generamos valor y riqueza a este país, y no es ni CAME ni CAC. Bueno, felizmente esta vez se avivaron y apoyaron nuestra propuesta. De cualquier manera, Arca nos contesta con duplicando y hasta triplicando los embargos, y siendo más duros. Entonces, la verdad, mientras que el presidente o el director de Arca está imputado por tener departamentos en Miami sin declarar. Entonces, la verdad, sinceramente, yo sé este presidente a quien defiende el mercado negro, si defiende a los delincuentes, si defiende a los Adorni, si defiende al diputado que se compró un Tesla, que no condice el sueldo con lo que gasta, si defiende a todos los legisladores que ganan 4.000 millones de pesos y que las cuotas de los créditos no condicen con los recibos de sueldo. Sinceramente, no sé, habla de que estamos en el pico máximo de consumo histórico en los últimos 100 años. Yo creo que está hablando de Israel. Entonces, o está confundido el presidente del país, porque viaja tanto que ya no sabe si es presidente de Israel o primer ministro de Israel o si es presidente de la Argentina. Para mí está confundido, confunde los roles. Bueno, ¿Cómo estará de confundido, como usted lo dice, Milei, que no dijo nada, no acusó recibo de estos 3 días que Trump, con empresarios importantes del mundo y funcionarios de la Unión, visitó China? 3 días estuvo en China, y Milei muti por el foro, porque no solamente le estamos debiendo guita a los chinos, sino que los chinos van a seguir haciendo negocio con la Argentina, más allá de Milei. Ya está instalada China en la empresa Barry, por ejemplo, sin ir más lejos, en minería eso, ¿no? No es... No, acá, exactamente, bueno, acá lo importante es que los contratos que hagan, no sé, si nosotros no podemos explotar nuestras minas, que lo hagan con las personas capacitadas para hacerlo, pero que los contratos sean contratos bien hechos y no seguir regalando. Porque, ¿qué hacen? A cambio de pedir plata prestada para seguir pagando deudas, nos están enterrando cada vez más. Y un país no puede pagar deudas con deuda, porque genera más deuda. Un país tiene que pagar deudas con producción. Entonces lo que tiene que hacer es activar un plan productivo para la Argentina urgente, y eso va de la mano de un plan de financiamiento, un ajuste fiscal que no lo quieren hacer, porque realmente si lo hacen, le explotan los estados, porque siguen metiendo gente adentro. Entonces,
Esto no es tan difícil, es bastante claro. Generar más empresas en Argentina para que no sea monopólica como está sucediendo ahora, porque como decimos siempre, es el único país del mundo que cuando hay movimiento en la economía sube la inflación o sube el dólar. Cuando dicen el dólar está bajo, el dólar está muy bajo, el dólar está donde tiene que estar. Y si los países vecinos nuestros mantienen un dólar estable desde hace un montón de años, nosotros, ¿por qué no lo podemos mantener? Porque cuando crece un poquito la economía de Argentina, al no haber competencias, entonces, ¿cómo regulan las empresas la demanda? Subiendo los precios. Entonces, lo que tenés que generar acá son más empresas, más competitivas, más serias, más eficientes, pero la misma eficiencia que le piden a las pymes, se la tenemos que pedir al Estado, porque los más ineficientes de todos, que te arrastran, es el mismo Estado cuando te ponen altos costos impositivos que no te dejan competir. Nosotros estamos haciendo un estudio en este momento, Castro, donde nosotros vamos a demostrar ya a cortito plazo. Ahora cumplimos 107 años en la institución y en el momento que se haga el evento, vamos a demostrar que se puede bajar un 50% tranquilamente el costo país de la cantidad de impuestos y tasas que no tienen contraprestación, que sirven simplemente para mantener estados monstruosos y deficientes y que lo paga siempre la misma gente. No lo paga la política, lo paga el que genera valor y riqueza a este país, el que mantiene este país. Porque desde el Estado no mantienen absolutamente nada y no producen nada. Entonces, si usted hace una revisión de lo que está pasando, acá se reunieron 300 intendentes la semana pasada para ver qué pueden hacer. Yo, la verdad, que le ahorraría la reunión de los 300 intendentes y le digo, muchachos, achiquen sus estados municipales y le alcanza la plata y le sobra. Están desesperados por la falta de recaudación. ¿Cómo no van a recaudar si las pymes están destruidas? Que tienen que elegir entre pagar impuestos y comer. ¿Qué van a elegir? Comer. Entonces, en la medida que te sigan aumentando los impuestos, seguro te siguen aumentando las tasas, te inventan tasas nuevas, porque no le alcanza la plata. Pero vos te das cuenta que un municipio no puede funcionar con 10, 12, 15.000 personas. Imposible, no hace falta para nada. Entonces, la casta seguimos siendo nosotros, sin privilegios, mientras que la verdadera casta sigue de joda, que es la política. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y además, Eduardo, creo que en el análisis que venimos haciendo, porque sin duda no ha cambiado nada, no solamente eso, sino que Milei no parece dispuesto a ir resolviendo cosas, va profundizando la crisis. Es decir, en lugar de producir los pedidos al arca, que todos dependen del presidente de la nación, que a mí que no me diga que el arca trabaja de forma independiente, pero básicamente creo que este es el momento para que se ponga a pensar algo. Está pensando solamente en cómo ganar las elecciones, haciendo el modelo este que lo hace Galperín, de que la inteligencia artificial le va a ayudar a la gente invirtiendo 140.000 pesos y en un cupo limitado. Él mismo lo admite, pero como que eso es la solución para la gente. A cambio, me parece que algo está pasando, Eduardo. No sé si usted ha tomado conocimiento de ese mensaje que ha hecho vía redes sociales Milei, interesándolo a los argentinos de que hagan esa inversión especial, extraordinaria, para que salgan la pobreza. Se sale la pobreza con producción de trabajo, como preconiza tanto Todos Somos Pymes, ¿no? Bueno, el tema es que Caputo, digamos, todo pasa por Caputo. Arca lo maneja Caputo. Entonces ellos que quieren seguir recaudando en forma descontrolada y no se dan cuenta la destrucción que están generando en la producción, porque ellos, digamos, vienen desde la timba financiera y no desde la producción. Ese es el ADN que tiene el presidente y Caputo, el Ministerio de Economía. Ayer yo le mandé la nota de Arca a Sturzenegger, a Patricia Bullrich, al Ministerio de Producción, se la mandamos a todo el mundo y no te contestan nada, porque ahí el que levanta el pulgar o lo baja es Caputo. Entonces no le interesa absolutamente nada, lo que le interesa es seguir recaudando. Y ellos, en vez de tomarlo a esto como una cosa muy importante,
eh, miran para otro lado y van a buscar plata afuera, como lo hizo el ministro de Economía hace 15 días atrás, que se fue a Europa a buscar plata, y como el presidente que vive buscando plata por todo el mundo, porque en realidad no busca inversores, busca plata para pagar deuda, porque son miles de billones de pesos que se vencen y siguen emitiendo, y la inflación está del 2,6% que sacaron es mentirosa, porque es exactamente la mitad de la inflación real, porque aparte no hace falta que lo explique. Si vos aumentó en marzo el 22-23% del combustible y sigue aumentando, es imposible eso, sumado al aumento de los comestibles, al aumento de la construcción, al aumento de todos los productos que tenemos en Argentina, no hace falta que yo diga que la inflación es del 2,6%, la inflación es del 7% real. Entonces, en la medida que sigan dibujando esto, la verdad que lo hacen, se están enterrando cada vez más. El problema no es que se entierran ellos como gobierno, nos están enterrando a nosotros. Y el tema de Milei es que ya le agarró el gustito a la política y quiere seguir. ¿Por qué pasa eso? Lamentablemente ya está midiendo, no como él dijo, que si iba a quedar 4 años, iba a hacer todo lo que tenía que hacer y se iba a ir a la casa. No, él quiere seguir porque le encanta que lo adulen, le encantan los choferes, le encantan los viajes, le encantan los flashes, le encanta, digamos, que la gente... Y el poder. El poder por el poder mismo. Y después, Claro, bueno, aparte del poder hay otro tema importante, que están haciendo caja. Están haciendo una caja muy importante. Claro, y la verdad que uno, de frente a esta incertidumbre en el modelo, que uno le dice modelo para identificarlo, pero creo que el que más sufre es la gente. Y ustedes, los empresarios que quieren hacer, que quieren contribuir, no los dejan. Entonces, Es que no eso es lo más grave. Es que no te convocan. Pasó con la reforma laboral, Castro. Convocaron a los sindicatos, a las instituciones empresariales más conocidas de la Argentina, como es CAM y CAC, que van a defender caja y no producción ni generación de empleo. Entonces es muy difícil que se genere un plan productivo. Muy difícil. Porque no te atiende nadie. Como pasó la vez pasada, que le iba a atender a un grupo del Monapi, el segundo de Sturzenegger, y cuando llegaron lo atendió el barrendero. Entonces, imagínate, son unos maleducados irrespetuosos. Te hacen viajar de diferentes provincias para ir a una reunión ilusionado, para ver si se puede resolver algo desde las necesidades y angustia que tienen las pymes en Argentina, porque no es un viaje de placer, y te atiende el barrendero. Entonces, no puede ser un pibe que es jovencito, que no tiene ni idea y que no lo escucha nadie, aparte, que lo ponen porque debe ser pariente de alguno de ellos, y dice, atendeme a esta gente que viene mañana. Y cuando pidieron la audiencia, dijo que le iba a atender el segundo de Sturzenegger. Entonces, la verdad que se pasan ya, digamos, de maleducados, de insensibles, no tienen sensibilidad ni por los trabajadores, ni por el que produce. Entonces, estas son las cosas graves de este gobierno. Y uno... Claro, y faltar el respeto. Esto de que si yo pido, claro, si yo digo, voy a viajar a Rosario, me tengo que entrevistar con Eduardo Maradona, me va a atender Eduardo Maradona. No me va a decir, hay un segundo que lo va a representar. No es así, claro, las relaciones. Esa falta de respeto conlleva a más incertidumbre, porque tampoco sabemos quién es el que finalmente te va a resolver. Ahora Sturzenegger está preocupado porque Adorni se tiene que ir, se va a tener que ir Adorni, mal que les pese. Ya va a ver, no es que yo esté haciendo ningún anuncio de nada, simplemente la observación me da a entender seriamente lo que le va a pasar a Adorni. Las denuncias están claras, lo que pasa es que lo están estirando hasta el Mundial, porque la filosofía del argentino es que cuando empieza el Mundial se olvidan de todo y se concentran en los partidos que juega Argentina y listo, se para la actividad económica, no importa si seguimos comiendo o no, pero el fútbol es muy importante para los argentinos.
se olvidan de Adorni, se olvidan de todo. Entonces están pateando la pelota para adelante para que después, si tienen buenos resultados, la gente festeja y después dice, che, ¿qué pasó con Adorni? ¿Quién era Adorni? Adorni, ¿te acordás? El que... Ah, sí, son tantos los casos en Argentina que ya queda todo para la historia. Y si lo manejan un poquito, entre el mundial y el tiempo, la gente se olvida. Entonces, y así seguimos, con una matriz tremendamente corrupta. El mismo presidente, yo el otro día, digo, imagínese que jamás en la vida se me hubiese ocurrido votarlo a Massa, ¿no? Y yo escuchaba párrafos de las entrevistas que tenían en los debates Massa y Milei, y la verdad que habría que hacérselo ver a uno por uno a Milei. Me corto un brazo antes de aumentar un impuesto. Van a bajar todos los impuestos. O sea, la cantidad de barbaridades que dijo, y la gente le creyó. La gente le creyó porque la gente en ese momento, con un 300% de inflación y ahogada, la gente quería otra cosa. Y este muchacho es un gran mentiroso, un mitómano, y con un desequilibrio emocional tremendo. Y bueno, es lo que tenemos como presidente. Y la verdad es que volvemos a caer en la trampa de nuevo, y seguimos cayendo en la trampa. La verdad que es lamentable. Sí, yo creo que, Eduardo, con todo respeto también, ¿no? Me parece que hay momentos en el cual ya hizo lo que hizo, no fue capaz de resolver ya con casi 3 años de gestión de la presidencia. Ese paso al costado diría que debería hacerlo él mismo. Él está forzando una continuidad en la cual nos va a enterrar un poquito más todavía y nos va a dejar mucho peor de todo lo que hubo en la historia desde el 83 en adelante, porque la política y la justicia en ambos casos se encargaron, después que salimos de la dictadura, de hacer lo que ellos quisieran, porque ahí también se necesitaba una caja especial. ¿Qué es la corrupción? Pero Castro, está clarísimo. Estaba Néstor Kirchner, ¿no es cierto? El primer año hizo un gobierno que parecía que Argentina iba a crecer, que tenían buenas intenciones. El resto de los periodos entre él y la esposa hicieron una masacre en Argentina, una masacre, se robaron todo. Después vino Macri, nos dejó 54.000 millones de dólares de regalo, de deuda, para que la paguemos. Después vino Alberto Fernández, 300% de inflación. Ahora lo tenemos a este muchacho Milei, que también es el salvador de la Argentina, que sigue emitiendo, que está destruyendo la producción. Entonces, la verdad que es increíble, porque aquel, digamos, la realidad de la Argentina hoy, que hay que preguntarse, es quién va a poner los dólares para, primero, para activar la economía y después para refinanciar los vencimientos de deuda y acumular reservas en el central, para estabilizar definitivamente la moneda, cosa que la moneda argentina está tambaleando. Porque acá hoy están aumentando los precios con presión de márgenes. El exagerado costo impositivo que tenemos hace que te achique los márgenes porque impactan directamente sobre los márgenes. Entonces, vos no podés, y no, al tener una inflación baja, vos no te podés defender, porque no recuperar mercadería, porque los márgenes que tenés que poner en la desesperación de las pocas ventas que hay, no te cubren los gastos, aumentaron los costos fijos, siempre un costo operativo de una empresa no superaba el 15% para que la empresa sea productiva, hoy están todos en el 25%, y todo esto tiene que ver con el aumento de los servicios y de los impuestos en un montón de casos. Los servicios lo han liberado, ¿no es cierto? Y el aumento exagerado de los servicios impactan directamente sobre la rentabilidad y siguen siendo servicios deficientes, porque son un desastre. Entonces, vos tenés una economía degradada con cierre y desocupación permanente. ¿Qué está haciendo el gobierno? Un control de la economía sin inversión. Entonces, te tienen el pie arriba y no te dejan invertir. Por eso, Pero, y
y, y esta pandemia política y económica, es una pandemia, estamos en una pandemia, estamos de peor que con el COVID, pero ¿por qué? Porque no se está haciendo nada, todo está, ahora la gente está esperando que en junio empiece el Mundial, el sabotaje del Mundial, como se cree, no saben que después, que acá no es que tengas un aparato, una tele de tantas pulgadas, sino lo que tenés que tener es vergüenza de cómo están sufriendo el 50% de los pobres que dice el INDEC. Y esto le debería dar vergüenza, porque desde que asumió hasta la fecha no hizo nada, más que acumular cajas, porque las siguen haciendo. A ver Es que si la pobreza es mucho más alta de lo que se dice, Castro. no, Hoy pero por supuesto. está demostrado que un asalariado en el mercado laboral blanco está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, eso marca un indicador muy fuerte. ¿Por qué? Porque, digamos, antes, con los servicios, que no era lógico tampoco, con los servicios subsidiados, te rendía más. Pero cuando yo escucho un montón de economistas que dicen los salarios están muy bajos y el dólar también. No, los salarios no están bajos, los impuestos están altos. Vos bajás los impuestos y los salarios te rinden el doble. Esto es sencillo. Y activar un plan de producción y un plan de financiamiento, y Argentina cambia en 2 minutos. Ahora, si vos tenés, estás tomando, digamos, están dando un plazo fijo al 17% y prestan al 35%, es muy difícil producir a esa plata. Ya creo que ni vendiendo falopa te alcanza. Entonces, estas son las cosas que hay que tener. Vos necesitás, como cualquier país vecino del mundo que tiene créditos internacionales, a un solo dígito para producción. Entonces tenés márgenes con 2, 3 o 4 años de gracia. Eso es tener conciencia productiva. Acá no, acá vos sacás un crédito y te terminás fundiendo. ¿No? La deuda social que hay es impresionante. Ahora, hay un datito que quiero compartirlo con usted, Eduardo, de lo que dice Núñez, que es un diputado nacional. Dice, queremos saber qué pasó con los 40.000 millones que se tenía en 2023 para subsidio de gas, dice el diputado Brusquer, y advirtió que el Poder Ejecutivo redujo el subsidio al Fondo Fiduciario de Gas en 11.392 millones, que eran las previsiones presupuestarias para este año, ¿no es cierto? Todo bajo el pretexto de mantener el déficit cero. Es así, Eduardo, ¿no? Ahí fíjese, según el gobierno nacional, dice, no, estamos produciendo petróleo y combustible propio, estamos exportando gas, cuando es mentira. Fíjese lo que yo le digo, que en los próximos meses van a ingresar 11 barcos de gas licuado a la Argentina. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que están explotando en esta mina. ¿Dónde está el gas que nosotros decimos que estamos exportando al mundo? Hace poco hicieron un lío bárbaro, un circo tremendo, que salió el primer barco de gas licuado para Europa, y ahora estamos importando 11 barcos de gas licuado. O sea, realmente el gobierno sigue emitiendo, dice que no emite y sigue emitiendo. Seguimos con tasas desfavorables. La verdad que no es difícil, ¿eh? Yo creo que ya no saben más qué hacer. Realmente, como dijo Caputo el otro día, yo hasta acá hago todo lo que puedo. Después ya el resto lo tiene que hacer la política. Y mientras que no tengamos independencia económica, que no tengamos un banco central independiente, que no tengamos justicia independiente, y esto va a seguir así. Mientras que la política siga manejando todo, como pasa en Argentina, la salud, la educación y la justicia, estamos muy mal, vamos a seguir mal. Fíjese, Eduardo, que el diputado Juan Bruggen no solamente criticó el proyecto del oficialismo por entender
que la modificación de la ley que se denominó de zona fría y que estableció subsidios para diferentes provincias no tiene justificativos. El esquema se financió, dice Brulle, desde el inicio con un recargo aplicado a todos los usuarios de gas natural del país, bajo la lógica de un fondo de afectación específica, y durante casi 2 décadas el alcance territorial del beneficio se mantuvo acotado a esas zonas históricas. ¿Eh? Sin embargo, estudios y técnicos y reclamos de gobiernos provinciales y legisladores comenzaron a señalar que amplias regiones del centro del país registraban condiciones climáticas y patrones de consumo similares, sin acceso a los cuadros tarifarios diferenciales. Estamos en una situación complicada porque esto desembocó en 2021 en la sanción de la ley 27637 impulsada por Máximo Kirchner y Alejandro Topo Rodríguez, que amplió el régimen a más de 150 departamentos de 12 provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Entonces concluye o agrega que cabe recordar que la ley estableció descuento del 30% sobre las tarifas plenas para los usuarios residenciales de las nuevas zonas incorporadas y del 50% para aquellos considerados vulnerables según criterios socioeconómicos definidos en la norma: jubilados, beneficiarios de tarifa social, electrodependientes, entidades de bien público y hogares con ingresos bajos. Además, prorrogó la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre del 2031, Eduardo. ¿Estamos o no estamos complicados, no? Sí, bueno, está clarísimo. Aparte, por otro lado, hay un tema en las tarifas de los servicios que el resto del país subsidia a Buenos Aires. Entonces, acá te dicen, no, lo que pasa es que en el resto del país la distancia encarecen, mientras que Buenos Aires, que tiene 4, 5 veces o 10 veces más concentrada el consumo, ¿no es cierto? El resto del país subsidia eso, cuando en todo caso debería ser al revés. Por el gran consumo que tiene, la cantidad de gente que tiene, ¿no es cierto? Debería ser al revés, ¿no? Que el resto del país pague una fortuna para subsidiar Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, el costo de vida que tiene Buenos Aires es más barato que el resto de las provincias, donde hay más pobreza. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, finalmente, Eduardo, y agradeciéndole infinitamente este contacto con nosotros acá en la provincia de San Juan, ¿cómo sigue la semana? ¿Cómo sigue Porque ahora todos dependemos del Mundial porque básicamente ya ni nos acordamos de que si Tapia puede viajar o no puede viajar, si la AFA hizo las cosas bien o las hizo mal. Empieza uno a olvidarse de todo, le cambian los jueces a los dirigentes de la AFA, le cambian los jueces para no sé si es salvataje o congelamiento. Bueno, están congelados los ingresos de los jubilados y pensionados, y creo que todo es manejo presidencial. Se tomó la tarea desde que echó al primer jefe de la ANSES, Milei, buscaba gente que les fuera útil para cómo les robaba guita a la ANSES y a los jubilados porque es perverso lo que está haciendo, ¿no? bueno, es lo que hablábamos recién, Castro. Si no tenemos poderes independientes, Argentina es un país muy presidencialista, donde ellos mueven las piezas como si fuera un partido de ajedrez, directamente. El gobierno nacional es un tablero de ajedrez donde van moviendo de acuerdo a las conveniencias que tienen, y bueno, y sobre todo con un presidente agresivo, donde realmente vive puteándolo a todo el mundo, tratando y destratando al que no piensa igual, y tratando de tener gente siempre que sea netamente obsecuente a su estado emocional del día, porque para él no existen unas coherencias.
Entonces, bueno, lo importante sería que alguna vez cambie esto. Pero también el cambio va a venir desde la sociedad, no desde la política. La política va a seguir haciendo su juego. Ellos se van a seguir aumentando los sueldos y total se votan ellos. Ellos se van a seguir acomodando y negociando entre ellos. Está claro con los 4.000 millones de pesos que dieron de crédito para todos los legisladores que se pasaron del PRO a la Libertad Avanza, que se llevaron 200, 300 millones de pesos cada uno, que no condice el recibo de sueldo con las cuotas que tienen que pagar. Pero bueno, ¿quién dijo algo? ¿Usted escuchó que hubo alguna manifestación, alguna crítica? No. Hay diputados nacionales que dijeron, este crédito yo lo saqué por derecha. Yo le dije, bueno, lo único que te pido, me parece fantástico, lo único que te pido es que publique tu recibo de sueldo. No lo publicó nunca. Se lo dije públicamente. Publicá tu recibo de sueldo, entonces yo te digo, tenés razón. Y los legisladores nacionales con esos préstamos se armaron una flor de pyme en su familia, ¿no es cierto? O qué sé yo, los negocios que hicieron. Pero es de público conocimiento. A mí que me diga, que hagan una declaración jurada, todos, desde el concejal más roñoso que tenemos en Argentina, pues son todos roñosos parejos, todos los diputados provinciales, nacionales, los senadores, que hagan una manifestación de bienes antes de ingresar y después real, ¿no? Y después, cuénteme, cuando salen todos multimillonarios, sin producir nada, simplemente sin presentar un proyecto, simplemente por ir a putear, porque la verdad que es una cancha de fútbol el Congreso, la Cámara de Diputados, la honorable Cámara de Diputados de la Nación es una vergüenza, discuten temas superficiales, nunca de profundidad, no discuten proyectos serios para tener un país mejor, primero porque no lo saben, no están capacitados. Y entonces, bueno, en la medida que, digamos, esta gente, después que termina su mandato, presenta otra declaración jurada, real, ¿no es cierto? Hablo de real. Pero ¿qué pasa? El gobierno nacional, el Estado nacional, provincial y municipal, maneja dos cajas. Una caja blanca chiquita, que es la que justifican para la gente los salarios que cobran, y una caja negra enorme, que es por donde se hacen millonarios todos. Entonces, cuando a nosotros nos aprieta Arca por el tema de los embargos, que nos pone el pie arriba, la soga al cuello, y no nos embargan las cuentas, nos vienen los cheques de vuelta, no podemos pagar los salarios, nos dejan mal ante nuestros proveedores como si fuéramos unos estafadores, aún con la plata adentro, te liberan las cuentas cuando quieren, cuando se le antoja, no miden las consecuencias, mientras que ellos manejan cajas multimillonarias negro, que son los primeros que manejan plata de esa manera. Entonces, dejémonos de joder. Nosotros le pedimos transparencia al pueblo y lo más corrupto lo tenemos en el gobierno. Eduardo Maradona, ha sido un placer compartir con usted en la mañana del día de hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Castro, 1.000.000 de gracias, saludos a su audiencia y buen fin de semana. Gracias. Ahí con nosotros Eduardo Maradona, desde Rosario, bueno, dándonos toda la información, pero básicamente el análisis de cómo se está viendo en un Rosario y seguramente en un país, pero Rosario lo identificamos por siempre. Rosario ha sido uno de los parámetros para considerar, analizar y darnos cuenta que con producción de trabajo es mucho más fácil, mucho más eficaz, pero sobre todo es mucho más sano y mucho más serio que estar pensando en este tipo de